El mundo puede seguir como le parezca. Y está claro, hermano, mañana será juzgado. Pero los elegidos, Dios tiene un proceso con ellos. A veces no fácil, porque todo hermano verdadero es procesado por Dios. Y a veces tiene que pasar por pruebas un poco duras, pero son pruebas benditas. Adorado sea Dios. Hermanos, esos hermanos que llegan con lágrimas al altar son los que mueven el cielo. Esos hermanos que llegan con ese corazón dispuesto, buscando a Dios, son los que mueven el cielo. Entonces, y si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que llegar en esa forma. Bien, mis amados hermanos, yo anoté aquí lo siguiente. Cuando los elegidos de Dios obtienen la bendición que Dios quiere darles, tienen tal formación, tal disciplina, que el diablo no puede quebrantarles. O sea, Dios va formando al hombre de Dios para que cuando sea bendecido, cuando logre el propósito para el cual verdaderamente Dios lo tiene, el diablo ya no pueda quebrantarlo. ¿Sí está claro, hermanos? Ahora, cuando usted ve un hombre de Dios que dice, bueno, yo soy el siervo de Dios, X, Y, Z, y lo ve muy orgulloso, ese hombre no ha sido procesado. ¿Sí está claro, hermano? Todo hombre de Dios en alguna forma, en algún momento ha sido quebrantado. El hombre o la mujer de Dios que no ha sido quebrantado no está en condiciones de poderle servir a Dios. Adorado sea el Señor. Bien, mis amados hermanos, entonces Dios quiere que seamos disciplinados. El mundano puede llevar la vida que quiera. Es más, puede ver televisión 5 horas si quiere. El cristiano no. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Cuando el cristiano está viendo que está perdiendo tiempo, el Espíritu del Señor le habla. Eso, corrija. Mis amados hermanos, todo hermano que busca a Dios de veras, cuando está obrando mal, Dios le habla. Corrija. Si no oyes esa voz, algo ya está mal. ¿Sí está claro, hermano? Y algo está muy mal. Que Dios nos guarde. Adorado sea Dios. Miremos, veamos Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Podemos verlo ahí, podemos guiarnos porque todos lo podemos ver. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. ¿Qué nos dice? Dice, y habéis ya olvidado. Hebreos fue escrito para los hebreos. ¿Por qué fue escrito para los hebreos? Porque los hebreos tuvieron mucho sufrimiento cuando se convirtieron al Señor. Recuerdan que fueron despatriados todos los cristianos, nada más quedaron los apóstoles. Los demás perdieron sus cosas y fueron despatriados. Pero con el tiempo, esos hermanos que fueron llenos del Espíritu Santo iban menguando. O sea, se iban menguando. Entonces el Señor, el Señor le dijo al apóstol, escríbale un libro, ¿sí? Y en ese libro el propósito es animar a los hebreos a que no se aflojen, a que se mantengan en Dios. Adorado sea Dios. Entonces aquí dice, por eso dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí está claro, hermanos? O sea, si usted recibe su fuetacito, cambia. ¿Está claro, hermanos? Sí. El orgullo y la petulancia se va. Porque es disciplinado por el Señor. El versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El 8. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban,
como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. El 11, mis amados hermanos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y no hay alternativa, mis amados hermanos. La única forma es ser disciplinados en Dios. Al cielo no entrará ningún indisciplinado. Por eso hoy podemos hablar feo, pero mañana el Espíritu Santo nos habla y vamos cambiando esa manera de hablar. ¿Sí? Vamos cambiando esa manera de comportarnos. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo nos va hablando. Si no hay cambio en esa persona, no ha sido tocado. Si está claro, mis amados hermanos, que Dios nos ayude, adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces si pecas y no eres azotado, no eres hijo. Si está claro, hermanos, sí. Si usted está obrando mal y no recibe un fuetacito, entonces no es hijo. Y eso parece un cuento, pero es algo grave. Si está claro, hermano, es algo grave. Adorado sea Dios. El Espíritu de Dios le habla al creyente para que corrija. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces el Señor castiga, pero castiga con amor y cuando es indispensable. Miren Jeremías capítulo 30, versículo 11. Jeremías 30, 11. Jeremías capítulo 30, versículo 11. Miren lo que dice. Porque yo estoy contigo para salvarte. Le está hablando al pueblo de Israel. Dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Miren eso. O sea, el que se meta con Israel le va mal. El que se meta con el cristiano le va mal. Ahora bien, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Ojo, de ninguna manera te dejaré sin castigo. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Ese es el cristiano. Ese es el cristiano. Adorado sea Dios. Ahora, miren mis amados hermanos, miren con respecto a David. David, según la palabra, era el hombre conforme al corazón de Dios. Dios se lo amaba intensamente. Pero miren qué le dice David. Miren 2 Samuel 7:14. 2 Samuel 7:14. ¿Qué dice? Dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. O sea, era querido de Dios, pero si funcionaba mal, ¿qué dice la palabra? Yo lo voy a castigar. Lo voy a castigar con los hombres. ¿Está claro, mis amados hermanos? Entonces, si las cosas no nos funcionan, miremos qué está mal y qué debemos corregir. ¿Está claro, hermano? Porque tenemos un Dios glorioso, poderoso y amoroso. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, la vida de los elegidos no es fácil. No es que vamos a entrar al cielo solo con sonrisas. ¿Está claro, hermanos? Sí. Los que van a entrar al cielo son hombres y mujeres que han pagado un precio, ¿sí? Y que han amado el cielo. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el reino de Dios. Por eso muchos hermanos llegan a la iglesia, pero en la primera prueba se salen, ¿sí? No aguantan. Hermanos, nosotros somos sangre azul. ¿Qué quiero decir con sangre azul? O lo llaman pura sangre que le llaman. Para que los hermanos se formen la idea. Ustedes han visto las corridas de toros, ¿no? Eso es algo feo, me parece a mí, ¿no? Cómo maltratan al toro, pero no maltratan a cualquier toro. ¿Sí está claro, hermanos? Sueltan el toro y le meten eso tiene un nombre. Las banderillas, sí, banderillas, ¿no? Que se llama. Bueno, y lo puyan en el lomo, donde le duele al toro. Si el toro no es pura sangre, se va de nalgas. Perdónenme la expresión, se cae. Saquen ese toro no resiste el castigo. Pero el otro
el de pura sangre, cuando lo apoyan ahí, le dan más ira. ¿Sí? Se vuelve más bravo. Ese es toro de pura sangre. Entonces, mis amados hermanos, el creyente es gente de pura sangre. La lucha lo hace más fuerte. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. La lucha, las pruebas lo hacen más fuerte. Y Dios quiere eso. Adorado sea Dios. Entonces, que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Es necesario que a través de las pruebas entremos en el reino de Dios, porque las pruebas nos fortalecen o nos hacen orar y nos hacen buscar si somos creyentes. Miren lo que dice. Y después de anunciar, este era el apóstol Pablo, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, después de que lo apedrearon y lo golpearon muy duro, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, es decir, de los hermanos, y exhortándoles, o sea, animándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ese es el creyente, un creyente que ha pasado por pruebas, que ha llorado ante el altar, que ha aprendido a clamar hasta que ha visto milagros. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Entonces, miremos el caso, ¿sí? Quizás nos puede mostrar claramente. Miremos el caso de José y Jacob. O sea, José era hijo de Jacob, ¿sí? O también hijo de Israel. Entonces, miremoslo, mis amados hermanos. José desde muy niño fue llamado. Y obviamente tenía un comportamiento, pero no le fue fácil la vida. Dios lo tenía llamado para algo glorioso, como nos tiene llamados a nosotros para algo glorioso, si damos la talla. Pero hay que pasar por las pruebas. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, miremos en Génesis capítulo 37. Capítulo 37, versículo 2. Capítulo 37, versículo 2. ¿Qué nos dice? Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea, ellos no tenían buena fama, no tenían muy buena conducta. Dios tuvo que tratar con ellos para que se enderezaran. Como vamos a ver más adelante. Porque, hermanos, todo creyente, todo hombre elegido, Dios lo procesa. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, Dios lo procesa. Ahora bien, pero amaba, y ahora noten que algunas veces habla de Jacob. Cuando se habla de Jacob, es el hombre que necesita ser corregido. Cuando se habla de Israel, es el hombre que no necesita ser corregido. ¿Sí está claro, hermanos? Eso lo vamos a ir notando. Entonces, miren el versículo 3. Aquí habla Israel. Aquí habla Israel. Indicando que la orden que daba era perfecta. Capítulo 37, versículo 3. Y amaba Israel a José. ¿Está claro, hermanos? Sí. Más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. No sabemos cuánto tiempo hizo esa túnica de diversos colores, porque no era fácil. En ese entonces no había colorantes. Tenía que hacer un esfuerzo grande para hacerle la túnica. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora sus hermanos lo aborrecían, a pesar de que era un muchacho, debía ser muy hermoso y además de eso especial. Sin embargo, sus hermanos lo aborrecían. Miren el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían. ¿Y cómo lo trataban? No le podían hablar amablemente. Es decir, en cierto aspecto, creo yo, le hablaban con gritos. No era fácil.
No era fácil para José en medio de la familia. Ahora bien, mis amados hermanos, este joven era elegido. Perdonen que haga una comparación. Era elegido como el caso suyo y mío. ¿Por qué estamos aquí? Porque hemos sido elegidos, hermanos. Que demos la talla o no, eso es otra cosa. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Pero si usted está aquí oyendo la palabra y quiere mejorar su vida, es porque es elegido. Otros deben estar viendo televisión o viendo el celular. ¿Sí está claro, hermano, en esta hora? Pero usted ha venido, ¿por qué? Porque en alguna forma añora de Dios. Que Dios lo ayude para mantenerse. Adorado sea Dios. Ahora bien, entonces este joven era elegido y Dios le dio sueños, como nos ha dado a nosotros, mis amados hermanos. Miren el versículo 8, miren el versículo 8, 27:8. Le respondieron sus hermanos cuando él contó el sueño: ¿reinará sobre nosotros y señoreará sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Adorado sea Dios. No es fácil soportar a un soñador. Podemos a veces creer que está como loquito, ¿no? Pero son los que cambian el mundo. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, sin embargo, no era fácil vivir con esos hermanos. Y le aborrecían, eran 11, no, ya eran 12, ¿no? Sí, eran 12. O sea que 11 le trataban mal. No era fácil para este muchacho estar con sus hermanos. ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo estaba preparando. ¿Sí? Hoy hablaba con un hermano que me contaba las dificultades con un hijo. Yo le decía, hasta que se ha cambiado. Pero el hijo hasta que se ha cambiado. Pero el papá hasta que reciba lo que Dios quiere darle, el soporte, el dominio, ¿está claro? El cambio de la manera de hablar, porque el que nos molesta tiene una función, pero el propósito de Dios con eso que nos molesta es cambiarnos a nosotros, porque nos ama. ¿Sí me comprenden los hermanos? O sea, las pruebas, el que obra mal, pero a nosotros no, para nosotros es diferente. Ese que obra mal, Dios se lo permite, ¿para qué? Para que nos forme a nosotros. ¿Sí está claro, hermano? Sí, para que nosotros tomemos el temple que Dios quiere que tengamos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, además, aparte de que le tenían odio prácticamente, le tenían envidia, porque era fuera de serie. Adorado sea Dios. Vean el versículo 11. Vean el versículo 11. Dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre, que era un soñador también, meditaba en eso. Decía, ¿para dónde irá este? ¿A dónde va a llegar este? Adorado sea Dios. Ahora, mis amados hermanos, lo manda, su papá lo manda para que vaya a ver a sus hermanos. Pero no lo manda Jacob, lo envía a Israel. Miren el versículo 14, que es importante. Miren, Israel le dijo, eso quiere decir que era la perfecta voluntad de Dios que fuera. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Que no había equivocación. A pesar de que la cosa salió mal, no había equivocación. Era la perfecta voluntad que sucediera. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. ¿Sí está claro, hermano? Sí. O sea, era la perfecta voluntad de Dios que eso se diera. Habló Israel. Ahora bien, hermanos, entonces, eso le dio lamentablemente la oportunidad a sus hermanos de hacer males. ¿Sí? Miren el versículo 18. Miren el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para eliminarlo. Pero eso era imposible. Podían hacerle mal,
pero no podían eliminarlo. Es imposible que un hombre muera antes de cumplir el propósito de Dios. ¿Sí está claro, hermano? Es imposible que un hombre muera antes de cumplir el propósito de Dios. Adorado sea Dios. Ahora bien, conclusión, lo vendieron como esclavo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Miren el versículo 28. Miren el versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahí simple y llanamente, hermanos, parece una cosa simple, pero como vamos a ver más adelante, él le rogaba, no me hagan males. Él le rogaba, no me hagan males. Pero ellos eran indolentes. Pero a pesar de todo eso, ahí estaba Dios. Parecía que el hombre hacía su voluntad, parecía, pero ahí estaba Dios. Hermano, todo lo que te pasa, ahí está Dios. Dios está con el creyente. Lo que nos pasa a nosotros no es porque sí o porque el diablo le provocó. Si nos pasa cualquier cosa, ahí está Dios. ¿Por qué lo permite? Pues, lo permite en alguna forma por su amor para bien de nosotros. Porque aún el mal que alguien lo quiera hacer, Dios lo torna para bien. Adorado sea Dios. Nos parece imposible, pero es Dios. Si está claro, hermano, solo Él puede hacerlo. Entonces, aquí vemos que lo mandaron para Egipto a pesar de los ruegos del muchacho, seguramente hasta llorando, ¿no? Les decía, no me hagan eso, etcétera, etcétera. Pero estos eran indolentes. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ojo, el engaño fue un engaño muy duro, muy duro. Miremoslo, muy duro para el papá. Miren en los versículos 31, vamos a verlo hasta el 35. Dice así: entonces tomaron ellos la túnica de José, la de 7 colores, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con sangre. Versículo 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si la túnica de tu hijo, si es la túnica de tu hijo o no. Versículo 33. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Miren eso. Eso no era nada fácil para su padre. Él veía prácticamente al oso o al león despedazando a su hijo. Eso no era nada fácil. Vean el 34. Entonces, entonces, ¿a quién le dice? ¿A quién le dice ese entonces? No a Israel. Ojo a eso. ¿Sí está claro? O sea, el que fue engañado ahí, ¿quién fue? No Israel. Fue engañado, fue Jacob. Eso es importante. Lo vamos a ver por qué. ¿Sí está claro? Ahora, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días, porque era muy duro. El hijo amado, el más amado, el que tuvo en su vejez, imaginarse que lo destrozó un león, es que era algo muy duro. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ahora, ese engaño y ese dolor le duró a Jacob, como vamos, bueno, no lo vamos a ver, pero le duró 13 años. ¿Por qué? Porque tenía 17 años el joven cuando pasó, llamémoslo así, el accidente, y de 30 años tuvo cuando Dios le quitó la prueba. ¿Sí está claro? No, fueron 13 años sufriendo bajo engaño. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Sí. Ahora bien, mis amados hermanos, noten que al que fue engañado fue Jacob. Jacob no había sido engañado. Jacob había engañado, pero él no había sido engañado. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y las consecuencias del pecado alcanzan. ¿Sí? Él, en cierto aspecto, yo siempre me he preguntado por mucho tiempo, ¿por qué Dios no le habló a Jacob?
Si está claro, hermano, ¿por qué no le dijo, no, es un engaño? Si está claro, tu hijo está bien. No. Guardó silencio durante 13 años. Si está claro, vamos a verlo más adelante. Ahora bien, Dios le volvió a hablar, ¿sí? Cuando la prueba y el tiempo estaba cumplido. Más adelante lo vamos a ver. Antes no le habló Dios. Dios permitió que él sufriera esos 13 años. Me da la impresión que eran indispensables para ser Israel. Me da la impresión que eran indispensables, porque Dios no castiga voluntariamente, dice la palabra. Ahora bien, hermanos, a los hermanos, no solo a Jacob, a los hermanos también los ajustició Dios. Si está claro por lo que habían hecho. Miren el capítulo 42, versículo 21. Capítulo 42, versículo 21. Dice, y decían, porque cuando hubo hambre, tuvieron que ir a Egipto sus hermanos. Y uno lo ve ahí y uno cree que eso pasó de pronto un día o 2 días. No, el hambre fue por 7 años. El problema de los hermanos, no sabemos cuánto Dios los trató, cuánto tiempo trató con ellos. Pudo ser 1 año o 2 años de angustia. ¿Sí? Versículo 21 dice, y decían el uno al otro cuando estaban en problemas porque José los apretó. Y no fue José, fue Dios mismo. Ahora, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ellos no sabían que el que estaba en el reino era José, no lo habían entendido. ¿Sí está claro? Ellos iban era por su trigo, pero se les estaba complicando el problema. Ahora, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no la escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. José, sin decirle, le decía, bueno, ¿dónde está su papá? ¿Cuál es ese hermano? Ustedes deben ser espías. Y hasta dejaba uno preso. Entonces, era un sufrimiento que no sabemos cuánto duró. Yo pienso que pudo durar 1 año o 2 años. Ahora, versículo 22. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé? Yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Entonces ellos estaban angustiados y no sabemos cuánto tiempo les trató Dios la angustia. ¿Por qué? Porque en alguna forma eran patriarcas. ¿Sí está claro? En alguna forma eran elegidos. Y Dios permite que el hombre haga cosas, pero lo llama a cuentas. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y si es elegido, le aprieta, ¿sí? Para que corrija. Adorado sea Dios. Ahora, volvamos con José, hermanos, sigamos con José. Le era necesario pasar por la prueba con la esposa de Potifar, porque Dios quería fortalecer esa parte con absoluta seguridad. Miren el 39:12. Miren el capítulo 39, versículo 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. O sea, le demostró a Dios, porque él le dijo a ella, yo no puedo pecar contra Dios. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Era necesario que esa parte de José fuera fortalecida. Adorado sea Dios con absoluta seguridad. Ahora bien, mis amados hermanos, también era necesario la prueba de la cárcel. Miren ahí en el 39, 19 y 20. 19 y 20 dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Y estuvo harto tiempo en la cárcel. Era necesario que también conociera lo de la cárcel. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Aquí no hay ninguna prueba que cayó del cielo, no. Las pruebas con el creyente son pruebas preparadas por Dios para bendecir al creyente. Adorado sea Dios.
Creámoslo o no lo creamos, mis amados hermanos, a Dios no se le pasa nada. Y la palabra dice que podemos estar confiados en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Cada prueba es milimétricamente calculada, con absoluta seguridad. Ahora, ¿qué pasó en la cárcel? De la cárcel salió al poder. Como dicen que los grandes salen de la cárcel al poder. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Miren el capítulo 41, versículo 16. Capítulo 41, versículo 16. Respondió José a Faraón, es decir, le descubrió el sueño, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Este era ya un hombre formado. Capítulo 41, versículo 37. Vamos a leer del 37 al 43. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. El 38. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Versículo 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. El que sigue. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y el 43. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Hermanos, cuando este hombre llegó a ese puesto, era un hombre formado, probado, ¿sí? Que estaba en condiciones de glorificar a Dios. ¿Sí está claro, hermano? Cada prueba había sido milimétricamente preparada por Dios. Así lo dice el Salmo. ¿Sí está claro, hermanos? Ahora, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Él cuida de nosotros. Y cada prueba es milimétricamente preparada por Dios. Por eso, mis amados hermanos, si estamos buscando al Señor y adorando al Señor, podemos estar seguros que cada cosa que nos pase, Él está ahí. Adorado sea el Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿cuándo se le levantó la prueba a Jacob? Miren el capítulo 45, versículo 25. ¿Cuándo se le levantó la prueba a Jacob? Dice así la palabra. Dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán. O sea, porque José mandó carros y todo para traer al papá a Egipto. Entonces, y subieron de Egipto y llegaron a tierra de Canaán, a Jacob su padre, versículo 26. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. Miren eso. José vive aún. 13 años después. José vive aún. Y él lo daba por muerto. Y el Señor, y él es Señor de toda la tierra de Egipto. Casi nada. ¿Sí? Y el corazón de Jacob, ¿qué pasó? Otro cuento me están echando. ¿Sí está claro? Sí. Otro cuento. Pues, había sufrido mucho por eso. Otro cuento, ¿sí? Y se afligió porque no los creía. Versículo 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que se enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y miren el 28, ya el 28 no habla Jacob, ya habla el hombre preparado por las pruebas. Miren el 28. Entonces, ¿quién habló? Ahora habla Israel, el hombre que Dios lo preparó y que acababa de salir de la prueba más dura de su vida porque la necesitaba para ser Israel. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y ahora habla Israel. Basta, dijo, basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ahora, y Dios no le había hablado durante todo ese tiempo, ahora le habla. Miren el capítulo 46, versículo 4. ¿Sí? Capítulo 46, versículo 4. Le habla Dios directamente.
yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará sus ojos. Prueba concluida. ¿Está claro, hermano? Sí. Prueba concluida. Prueba saldada. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Grado logrado. Es decir, en condiciones ahora de servirle a Dios. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, ya para terminar, cada prueba en el cristiano está diseñada para su edificación. ¿Sí? Diseñada por Dios para su edificación. Dios quiere que en justicia entres al reino de los cielos. Adorado sea Dios. Allá aparecerán todos los que amaron a Dios a pesar de las pruebas. Porque saben, mis amados hermanos, que cada prueba es para su gloria y para edificarnos y para hacernos siervos y siervas útiles en sus manos. Oremos. Señor, te adoramos en esta mañana. Ayúdanos para amarte con todo nuestro corazón, sin importar la prueba por la cual pasemos. Te alabamos y te adoramos, oh Dios. Queremos, Señor bendito, servirte con todo nuestro corazón, porque eres un Dios bueno. Eres un Dios que amas a tus hijos. Señor, que estás pendiente de tus hijos. Señor bendito, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Podemos estar seguros que nada, ni nadie nos puede dañar, porque tu presencia está con nosotros. Te alabamos y te adoramos, porque tu presencia está con cada creyente que te ama. Señor, glorificamos tu nombre en este día. Bendecimos tu glorioso nombre en este día. En el nombre del Señor Jesucristo, para tu gloria, Padre mío. Amén y amén.